Hola, ¿cómo están? Bueno, siguiendo un poco con los tutoriales de la actividad del práctico número 5, hoy vamos a trabajar con la actividad número 4. Para ello vamos a necesitar, o vamos a trabajar en este caso, con un software que lo van a poder bajar del CIAD, que es el SPAW, el Soil Water Characteristic, que fue desarrollado por el profesor Sutton, pertenece a LUSDA y un poco en unión con la Universidad de Washington, la Universidad Estatal de Washington. Así que vamos a trabajar con ese software. Lo primero que tienen que hacer para poder trabajar, van a tener que ir a materiales dentro del SIAC, en prácticos de agua, de ahí lo van a poder eh, bajar. Una vez que bajen el archivo, cuando lo pongan a, a descargar y lo pongan para instalarlo, van a ver que les va a aparecer, digamos, todo un desarrollo donde ustedes podrían bajar el SPAW completo, o simplemente lo que nosotros vamos a trabajar, activar solamente la parte o el módulo del Soil Water Characteristic, que sería el que vamos a trabajar. Si ustedes quieren bajar todo, no hay problema, pero solamente vamos a estar usando ese módulo. Bueno, una vez que hayan descargado y puesto en funcionamiento el software, lo que se les va a presentar es una pantalla así, donde tienen un triángulo textural sobre el que se van a cargar los datos. Básicamente este software trabaja con la textura del suelo y de ahí mediante ecuaciones de transferencia muy similares a las que estuvimos trabajando en la actividad 2, digamos, hace correlaciones y puede, digamos, entre uno de los algoritmos son eso y tiene varios más, donde pueden determinar todo lo que ven acá, las características del suelo. Lo primero, antes de empezar a trabajar, va a ser ir a Option y poner, digamos, las unidades en el Sistema Métrico Internacional de Medidas. Por defecto, el programa lo da en unidades que utilizan en unidades americanas, pero nosotros vamos a trabajar con el Sistema Internacional, Sistema Métrico Internacional de Medidas. Se activa acá Metric y ya estaríamos listos para empezar a trabajar. Por lo pronto vamos a tratar de responder a algunas de estas preguntas de las que nos va a servir el software. Como primer actividad dentro de la actividad 4, el primer ítem, explica el por qué el proceso de compactación no modifica el contenido hídrico o el potencial o el punto machista permanente de los suelos analizados. Bueno, para contestar esto, lo primero que debemos hacer, tanto para la serie Olaeta y luego para la serie Ramallo, es cargar las texturas de ese suelo. Entonces vamos al primer horizonte de la carta de suelo que tenemos disponible y vamos a cargar la arcilla y la arena. Cuando dice arena tenemos que sumar todas las fracciones de arena que nos dice, desde la arena muy fina hasta la arena gruesa, todas las que están disponibles en la carta. Entonces, que van todas sumadas acá. Otro detalle a tener en cuenta es que el software no admite decimales, simplemente se ponen unidades enteras. Entonces acá vamos a tener que redondear si aparecen decimales. Una vez que tenemos planteado esto, lo que vamos a tener que también ubicar en función de la carta es la materia orgánica, el contenido de materia orgánica. Ustedes lo pueden poner acá directamente como el número cargado, o simplemente desplazando este display que tiene acá, ustedes podrían estar ubicando el número que concuerde con el nivel de materia orgánica que les arroja la carta. Para salinidad nosotros no vamos a trabajar porque nosotros estamos trabajando sobre suelos que no son salinos y sobre suelos que no presentan, digamos, o no existe grava. En esto lo vamos a dejar en cero. Y por otro lado, vamos a estar manejando el nivel de compactación. Moviendo este display, nos va a decir el nivel de compactación. Uno sería el valor normal, como fíjense que está ahí el display justo en normal, y tendríamos a menos compactación, si el suelo estuviera descompactado, o nos movemos para allá y vemos que el suelo está compactado. El valor de densidad se va a reflejar acá. ¿Lo ven ahí? Entonces ustedes, para los distintos ejercicios que nos pida manejo con la densidad, ustedes van a tener que ubicar valores que se relacionen a esta textura que les arroja el modelo, en este caso para esta que tenemos acá, esta textura, ver cuáles son valores de densidad normales. Para eso se pueden referir o pueden ir a buscar en el teórico de
densidad de compactación, donde tienen tablas, donde arrojan valores dentro de lo que son la normalidad para una determinada textura. Cuando nos pide que el suelo esté compactado, van y buscan en la tabla y ven qué valor es el más acorde para compactado para ese tipo de textura. En función de eso, vamos a poder responder los distintos ítems o preguntas que nos hace la actividad. Bueno, entonces, habiendo hecho eso, lo que nos va a entregar el modelo va a ser la clase textural, el punto de marchitez permanente. Fíjense que esto es porcentaje en volumen, atento con eso. La capacidad de campo, el porcentaje de saturación, el agua disponible, fíjense que ya está en lámina. En lámina, pero fíjense que está en centímetros por centímetro. Nosotros hemos aprendido nuestra forma de expresarlos en milímetros por centímetro. O sea que si lo quisiéramos en milímetros por centímetro, vamos a tener que transformar. La conducción y la conductividad hidráulica, la K, a saturación sería KS, cuántos milímetros por hora está conduciendo ese suelo. Bueno, y por lo que vimos recién, la densidad aparente del suelo. Por otro lado, tiene otra parte de la pantalla que nos expresa el cálculo de humedad. Entonces nosotros acá poniendo la humedad para una humedad determinada, en este caso yo lo puse para capacidad de campo, fíjense que coincide, nos arroja la conductividad hidráulica de ese suelo a ese contenido de humedad. Acá lo veíamos a saturación y acá lo estamos viendo a capacidad de campo. Fíjense que el número es bastante menor si lo comparamos cuando el suelo está a saturación, cuando el suelo está a capacidad de campo. Entonces un poco, y acá tienen una gráfica donde nos está mostrando los potenciales y la humedad del suelo, y por otro lado la conductividad hidráulica en azul. El potencial mátrico y el potencial mátrico más el osmótico. En este caso el osmótico va a ser igual, el mátrico más osmótico sería igual al mátrico, porque en este caso nosotros no hemos cargado niveles de salinidad de ese suelo. Entonces un poco con eso vamos a trabajar. Vamos a avanzar. Entonces explica el proceso de compactación. ¿Por qué el proceso de compactación no modifica el contenido hídrico del punto de marchitez permanente de los suelos analizados? Bueno, entonces moviendo un poco acá o cargando datos, referenciándonos, ya les digo, en el teórico de densidad y compactación, podemos ver qué va a pasar con los datos que arroja la capacidad de campo y el punto de marchitez, modificando la densidad, la compactación de ese suelo. Para ello tenemos que tener un poco de conocimiento teóricos previos y pensar un poquito en la curva de capacidad hídrica, de qué dependen esos poros, principalmente a punto de marchitez permanente, de qué están dependiendo la conformación de esos poros y a capacidad de campo, o en el rango de capacidad de campo, de qué están dependiendo, igual que a la macroporosidad, de qué depende. Principalmente, mejor en este caso, depende mucho de la textura, y acá pueden depender de otras cosas. No solo de la textura, sino de otra de las funciones que estuvimos viendo que dentro del espacio físico podía ser la estructura. Entonces, bueno, ahí un poco van a tener que leer esos conceptos teóricos para poder interpretar esto, previo a haber hecho, haber cargado los datos en el software para ver qué hago. Por otro lado, se analiza el impacto de la compactación sobre el KS. Eso también lo van a poder ver acá, en la conductividad hidráulica, habiendo cambiado la densidad aparente, ver cómo cambia la conductividad hidráulica a saturación. O sea que en esos dos ítems ya estarían resueltos. ¿Cuántas veces disminuye la K entre saturación y capacidad de campo para la ETA y para el Ramallo en una situación de no compactación? Explique. Acá de nuevo, cambiando la densidad aparente, podríamos estar viendo qué pasa si acá el valor de humedad es la capacidad de campo, ver cómo cambia la conductividad hidráulica de ese suelo, la capacidad de campo comparado a saturación. Esa es la relación que van a tener que estar haciendo, tanto para la ETA como para Ramos. Para la siguiente ítem o consulta que les hace la actividad, para la serie Ramallo, compare el valor de conductividad de capacidad de campo obtenido en el ESPA con el contenido de humedad equivalente informado en la tabla de datos analíticos del suelo.
explique posibles diferencias, incluyendo el análisis de las unidades. Entonces acá van a tener que correr el software para sacar el dato de la capacidad de campo para la serie Ramallo y compararlo con el dato que le da en la carta. Atenti ahí un poco cómo están expresados los valores, un poco se basa en eso la complicación de este ítem. Y por último, habiendo, digamos, hecho esto, pasamos al último ítem, que es con la información obtenida con el software, realice la curva de capacidad hídrica para el suelo de Ramallo, indique en la misma gráfica cómo varía si la densidad aparente fuese de 1,45. Entonces ustedes lo van a hacer para, digamos, por defecto la densidad que les va a arrojar el modelo, el software, para Ramallo, habiendo puesto las texturas de Ramallo para el primer horizonte, y van a hacer la gráfica, una gráfica similar o algo parecido a esto, que se les ofrece acá, y después habiendo cambiado la densidad, volver a generar la gráfica y explicar un poco dónde está cambiando esa gráfica, en qué parte de la gráfica y debido a qué, ¿no? Principalmente, nos interesa saber el porqué de ese cambio. Bueno, yo creo que con eso no tendría mayor problema, y por último, habiendo hecho todo eso, pueden completar la tabla esta que les va a ayudar para resolver parte de los ítems. Si ustedes cuando tengan el software habiendo corrido para la ETA, pueden anotar cada una de las cosas que se les pide. Capacidad de campo, punto de machite, para no compactado y compactado. Agua disponible, para no compactado y compactado. A saturación, la conductividad, la KS, a saturación, para no compactado y compactado, y a 0,3 bares. Bueno, acá tienen un poco de referencia también de datos de densidad aparente que les pueden ser útiles para cuando les pida que trabajen con compactación y sin compactación. Esos datos los pueden estar cargando acá en el software. Acá. Digamos, moviendo este display van a poder visualizar la densidad acá, de acuerdo a lo que se les pide. O sea que si vamos de nuevo a la tabla, para la ETA no compactado, ustedes tendrían que estar moviendo el display acá para que, digamos, nos arroje un dato con valor de densidad aparente de 1,4. Y si queremos compactado, van a mover el display hasta que nos arroje un valor de 1,6. Esto va a ser lo mismo para la ETA que para Ramallo. Bueno, con eso estaríamos concluyendo la actividad número 4.